Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción, me ayuda mucho, disfruta viéndola. El estruendo partió el cielo en dos. La nave de transporte K9T7 se convirtió en una lluvia de metal ardiente cuando atravesó la atmósfera de Centauro 4. No hubo tiempo para alarmas completas, ni para rezos. Solo una voz desesperada en el comunicador diciendo impacto inminente, y luego, silencio. Lucía despertó con la garganta áspera y la sangre latiéndole en las sienes. El aire era una mezcla densa de humo negro y vapores ácidos. Estaba tumbada de lado, medio sepultada bajo fragmentos del casco de la nave. Trató de moverse, pero algo la detenía. Giró con esfuerzo. Su brazo derecho no era suyo del todo. La estructura metálica de la compuerta de emergencia se había fundido durante el impacto, derritiéndose y solidificándose alrededor de su extremidad. Una fusión brutal entre carne y aleación alienígena. Gritó. No por miedo. Por furia. Por impotencia. Golpeó con la pierna izquierda la compuerta caída, pero el sonido hueco solo le devolvió el eco de su encierro. El brazo comenzaba a palpitar de manera antinatural, como si el metal tuviera su propio pulso. La aleación xenónica reaccionaba a la carne, la envolvía, la consumía poco a poco. Sabía lo que eso significaba. Necrosis inminente. Amputación obligatoria. O muerte por infección ácida. La visera de su casco estaba agrietada, la pantalla interna parpadeaba. Sin señales de vida cercanas. Sin respuesta del comando. Quedaba sola. Y atada. En todos los sentidos. Pero entonces, algo atravesó la nube de humo. Una silueta. Alta. Dos piernas. Humano. La luz roja de su faro frontal lo recortaba como una aparición en medio del infierno. ¿Lucía? Su voz era ronca pero firme. ¿Estás consciente? Ella dudó. ¿Un humano? Aquí. En este planeta. No tenía sentido. Mi brazo está atrapado. El metal me está devorando, logró decir con esfuerzo. El hombre se arrodilló a su lado. Retiró lentamente los fragmentos de metal que le cubrían las piernas. El suelo humeaba bajo sus botas. Era como si todo en ese planeta estuviera diseñado para destruir la vida. Soy Darío, ingeniero de superficie. Me enviaron tras la señal de emergencia. Tienes quemaduras grado 4. ¿Y esto? Revisó la unión del metal y la piel. El brillo verdoso de la aleación contrastaba con la sangre oscura que fluía por debajo. Lucía lo observó con dureza. No hay opción. Usa tu cortador. Amputa antes de que llegue al hombro. Darío negó con la cabeza. No vine hasta aquí para cortar cosas que aún pueden salvarse. No hay tiempo. Hazlo. Pero Darío no se movió. Se quitó la mochila de rescate, sacó una cápsula térmica de refrigeración, una microturbina y un conjunto de sondas que empezó a insertar cuidadosamente entre el metal fundido. El calor salía en ondas desde la herida, pero él parecía imperturbable. Este metal responde al voltaje dirigido, murmuró mientras trabajaba. Si consigo liberarte centímetro a centímetro, sin romper la estructura viva, tal vez aún haya algo que conservar. Lucía apretó los dientes. El dolor subía por su cuello como una serpiente ardiente. Pero por primera vez, no se sintió como carne desechable. Por primera vez, alguien la veía como algo más que una parte que se podía eliminar. ¿Por qué haces esto? Susurró. Él la miró por un momento, serio. Luego bajó la vista al brazo fundido. Porque todavía estás entera. Y mientras estés entera, yo tampoco pienso rendirme. Ella cerró los ojos. El metal seguía apretando. El aire seguía siendo veneno. Pero en su pecho, algo nuevo se encendía. No esperanza. Aún no. Pero sí, curiosidad. El metal no dejaba de cambiar. Respiraba, se contraía, se fundía más profundo en su carne como si tuviera voluntad propia. Lucía observaba su brazo deformado con rabia contenida. Sentía cada latido como un eco salvaje que nacía en la herida y recorría su cuerpo como una amenaza viva. Estaba perdiendo sensibilidad en los dedos. La piel se volvía opaca, sin color. No quedaba tiempo.
Hazlo ya, Darío, dijo con voz firme. O este brazo será lo último que pierda antes de morir. El humano seguía de rodillas, trabajando en silencio. Tenía las manos manchadas de hollín, los ojos clavados en la interfaz del microcauterizador. No respondió. ¿Me oíste?, insistió Lucía con furia. No vine hasta aquí para convertirme en un experimento fallido. Usa el láser y córtalo. Darío la miró por fin. No había miedo en su rostro, ni resignación. Solo una obstinación terca, casi insultante. Como si creyera que la vida siempre podía arreglarse, aunque estuviera desmoronándose ante sus ojos. Sí, te oí, respondió, con una calma que la desconcertó. Pero tú no me estás oyendo a mí. Lucía respiró hondo, desesperada. El aire quemaba. Su traje tenía fugas, y las inyecciones automáticas de analgésicos ya no bastaban. En su mundo, en su cultura, nadie dudaba tanto ante una decisión de este tipo. Se tomaban decisiones rápidas, prácticas. Un brazo muerto era un estorbo, una trampa, una maldición. Pero Darío no venía de su mundo. Tienes 30 minutos, como mucho, gruñó ella, bajando la cabeza, rendida. Después de eso, o me cortas el brazo, o me muero contigo. Te doy 20, replicó él sin levantar la mirada. Y no voy a fallar. Sacó un dispositivo de su cinturón, algo que parecía una fusión entre sonda médica y herramienta de minería. Lo conectó a la cápsula de nitrógeno líquido y lo deslizó entre la carne y el metal, controlando la presión con una precisión quirúrgica. Lucía observó con atención cómo su brazo, todavía atrapado, comenzaba a emitir vapor helado por las juntas de la aleación. «Estás intentando congelarlo para frenar la expansión», murmuró ella, casi sin querer. «Y para romper su fusión molecular. Si consigo romper la cohesión en puntos clave, podré despegarlo sin amputar nada. Pero necesito que aguantes. ¿Por qué te importa tanto?». Darío no respondió de inmediato. Siguió manipulando los controles. Un zumbido bajo llenó el aire, como si el brazo entero estuviera cantando de dolor. Finalmente habló, sin mirarla. «Porque cuando te vi ahí, atrapada entre los restos, aún estabas luchando. Aún atrapada, gritabas como si fueras más fuerte que la nave entera. ¿Sabes lo que pensé? Que merecías algo mejor que ser salvada por alguien que se rinde fácil». Lucía lo observó. No entendía por qué sus ojos se humedecían. No era dolor. No del todo. Era algo más profundo. Algo que no había sentido desde antes de la guerra, antes de que se convirtiera en soldado, antes de que aprendiera a dejar de sentir. «Eres un idiota, humano», susurró, con un temblor en la voz. «Sí», dijo él, sonriendo apenas. «Pero un idiota muy terco». Un chasquido interrumpió el momento. Luego otro. El metal comenzó a agrietarse. Una de las uniones se desprendió con un silbido de vapor, dejando ver la piel quemada y agrietada debajo. Ella gritó, pero no apartó el brazo. Darío lo sostuvo con ambas manos, con firmeza, guiando la separación milímetro a milímetro. Y entonces, una última chispa, un estallido de presión. El brazo fue libre. Todavía unido al cuerpo de Lucía. Destrozado, tembloroso, pero entero. Él la envolvió con una manta térmica y le colocó una inyección de estabilizador. Su respiración era agitada, pero constante. Sus ojos, abiertos, lo miraban con algo que no supo cómo describir. No admiración. No gratitud. Algo más primitivo. Más íntimo. «¿Aún quieres que te lo corte?», bromeó Darío, con voz ronca. Ella no respondió. Solo alzó el brazo maltrecho con esfuerzo, y con su mano izquierda, lo tomó del cuello del traje y lo atrajo lentamente hacia ella. «Eres mío ahora», dijo en voz baja. «No sé por qué. Pero lo eres». Darío no discutió. El viento ácido soplaba fuera del cráter. Pero allí, en medio de la ruina, una decisión sin marcha atrás había sido tomada. No por lógica. No por deber, sino por algo mucho más poderoso, la elección de seguir luchando por otro. La noche cayó como una losa sobre Centora 4. No había estrellas. Solo una oscuridad densa, viscosa,
que se pegaba a la piel como aceite quemado. El cráter donde se habían refugiado era una cáscara de vidrio volcánico negro, brillando bajo los restos incandescentes de la nave. Era un lugar muerto, pero dentro de él había algo que no se rendía. Lucía respiraba con dificultad. El brazo estaba vendado, envuelto en una capa regenerativa traslúcida que pulsaba con luz tenue, como un corazón artificial. Todavía dolía. Un dolor punzante, insistente. Pero ya no era el dolor de la pérdida inminente, sino el de la vida luchando por abrirse paso en medio de la ruina. Darío había trabajado durante horas sin detenerse. Recolectó los restos útiles del cargamento, fundió fragmentos de metal y cristal para improvisar una cobertura térmica, estabilizó los niveles del oxígeno en sus trajes y no habló más de lo necesario. Se movía como alguien que tenía una misión grabada en el alma y no aceptaba margen de error. Ahora, al fin, estaba sentado junto a ella. Sin casco. Con la mirada fija en el borde del cráter, donde las sombras se movían con lentitud sospechosa. Lucía lo observó en silencio. A la luz azulada del generador, su rostro parecía tallado en roca, pero sus ojos decían otra cosa. Cansancio, sí, pero también algo más. Algo que ella no estaba acostumbrada a ver en nadie. «Cuidado. No has dormido», murmuró ella, sin levantar mucho la voz. Darío giró la cabeza hacia ella, y por un momento no dijo nada. Luego sonrió, apenas. «No vine a dormir. Tampoco viniste a morir, humano. Tampoco tú». Lucía bajó la mirada. Tenía tantas preguntas. ¿Por qué le importaba tanto? ¿Por qué la había elegido a ella, entre tantas? ¿Era solo deber? ¿Una especie de honor humano? ¿O algo más irracional? ¿Algo más peligroso? Ella no creía en rescates desinteresados. En su mundo, la ayuda siempre tenía un precio. A veces físico. A veces emocional. A veces tan alto que costaba más que la muerte. ¿Qué vas a pedirme a cambio? Soltó de pronto, con los ojos fijos en él. Darío frunció el ceño. ¿Perdón? No me salvaste por nada. Nadie lo hace. Todo cuesta. Así funcionan los pactos, las guerras, las alianzas. Así funciona la vida. Él se quedó en silencio. Luego se inclinó un poco, tomó un fragmento de cristal curvado del suelo, lo giró entre los dedos, pensativo. ¿Y si lo hice porque quería que vivieras? Entonces estás más loco de lo que pareces. Él se rió. Una risa breve, rota por el agotamiento. Puede ser. Pero prefiero eso a dejar morir a alguien solo porque el protocolo dice que es lo más eficiente. Lucía se incorporó un poco. El brazo le dolía, pero ya podía mover los dedos. Apenas. La malla regenerativa mantenía el tejido unido, pero tardaría en sanar. No sería el mismo brazo. Pero seguía siendo suyo. Lo movió, temblorosa, y lo colocó sobre la pierna de Darío. Él se tensó un poco, sorprendido. «Tal vez no lo entiendas», dijo ella, sin mirarlo. «Pero esto significa algo para mí. Tú podrías haberme dejado. Habría sido lógico, práctico. Pero no lo hiciste. Eso me hace sentir algo que no sé si quiero sentir. Porque me hace débil». Darío colocó su mano sobre la de ella. No como un gesto de autoridad, sino como un gesto simple. Humano. No es debilidad, susurró. Es saber que no estás sola. La respiración de Lucía se aceleró sin razón. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Una parte de ella quería alejarse, levantarse, reírse de él y su bondad absurda. Pero otra parte, más antigua, más rota, más real, solo quería quedarse ahí, pegada al calor de esa presencia que no exigía nada, que no pedía, que solo ofrecía. «Hace años que nadie me toca sin querer usarme», confesó, casi en un susurro. Darío no respondió. Solo apretó suavemente su mano. Y luego, sin decir nada más, inclinó el rostro y la besó en la frente. No fue un beso de posesión. No fue un beso de deseo. Fue algo que ella no conocía. Pertenencia. Se quedaron en silencio. Afuera, los vientos silbaban como cuchillas invisibles. Y en el borde del cráter, una luz roja parpadeó en la distancia.
No estaban solos. Lucía entrecerró los ojos. Nos encontraron. Darío no se movió. Solo asintió lentamente. Entonces será mejor que estés lista. Porque no pienso dejar que nadie te arrebate lo que acabamos de ganar. Ella sonrió por primera vez. Y yo no pienso volver a perder. La noche no les daría tregua. Pero por primera vez ya no temían la oscuridad. La madrugada en Centora 4 era un silencio vigilante. No existía el canto de aves ni el murmullo del viento entre árboles. Solo un silbido grave que surgía del suelo caliente y el ocasional crujido de alguna plancha metálica retorciéndose en la distancia. Todo en ese planeta parecía observar desde las sombras, esperando. Como si los vivos fueran intrusos en una tumba sin nombre. Darío examinaba el radar portátil con el ceño fruncido. 3 señales. No cercanas aún, pero persistentes. Y cada vez más coordinadas. Lucía se incorporó con esfuerzo, sentándose sobre la manta térmica. Su brazo seguía ardiendo bajo la malla regenerativa, pero el dolor era más soportable. Su respiración estaba estable. Su mente, no tanto. ¿Qué viste?, preguntó, con la voz ronca de alguien que ha dormido poco y ha vivido demasiado. No estamos solos, respondió Darío sin rodeos. Cazadores. Drones o soldados. No sé cuántos. Pero vienen. Y no parecen buscar restos de la nave. Nos buscan a nosotros. Lucía frunció el ceño. Sus pupilas se contrajeron en una frialdad instantánea. En segundos, su entrenamiento volvió a tomar el control. Revisó el cinturón de armas. Cargó su blaster, aunque sabía que solo tenía un disparo completo. El resto, medio cargados. Poco más que bengalas de muerte lenta. No podemos quedarnos aquí, afirmó, poniéndose de pie con una mueca de dolor. Darío la sostuvo por el codo con suavidad. Estás apenas en condiciones de caminar. ¿Quieres pelear además? Ella lo miró con una chispa salvaje en los ojos. No quiero. Pero si tengo que hacerlo, lo haré de pie. No acostada. Darío asintió con respeto. Luego recogió su mochila y activó la brújula de campo. El borde este del cráter mostraba una elevación rocosa. Si lograban escalar esa cresta, tendrían mayor visibilidad y quizás, con algo de suerte, contacto con una nave de rescate aliada. Si alguna seguía operativa. Empezaron a caminar en silencio. El suelo se abría bajo sus pies en grietas tibias. Vapor rojizo se elevaba desde las fisuras. A cada paso, Lucía sentía como su brazo gritaba. Pero no se detuvo. No delante de él. Darío no dijo nada, pero ella lo notó. Cada tanto la miraba de reojo, evaluando si podía continuar. No como un soldado, sino como alguien que simplemente se preocupaba. Al alcanzar la cresta, se detuvieron. Desde ahí, podían ver el valle de escombros extendiéndose como un mar de ruina y ceniza. Fragmentos de otras cápsulas. Torres de comunicación derribadas. Una nave entera, hundida como un cadáver mutilado. Y allí, entre las sombras, 3 figuras. Negras, altas, con los ojos brillando en blanco pálido. No hablaban. No necesitaban. Eran rastreadores Zend. Creados para cazar desertores, testigos o sobrevivientes inconvenientes. Lucía bajó lentamente, quedándose cuerpo a tierra. Darío la imitó. Los rastreadores avanzaban, lentos pero seguros. Su patrón de búsqueda era sistemático. Pronto llegarían a la zona del cráter. Lucía tragó saliva. El corazón le latía con fuerza. El brazo palpitaba como una bomba latente. Pero lo que más la inquietaba no era el enemigo. Era lo que sentía al mirar al humano que tenía al lado. Una conexión que crecía sin permiso, sin lógica. Como fuego entre escombros. Darío, si no salimos de esta. Salimos, la interrumpió, sin levantar la voz. Salimos. No existe otra opción. Ella lo miró. Y durante un segundo, el miedo desapareció. Solo estaban ellos. 2 respiraciones. 2 voluntades aferradas al mismo hilo. Él alzó la mano y le apartó un mechón sucio de la frente. Fue un gesto simple.
Pero en medio de tanta muerte, fue un milagro. Ella se acercó. Tan cerca que podía oler el sudor y el aceite en su cuello. Tan cerca que no pensaba, solo sentía. Y lo besó. Fue un beso breve. Inesperado. Como si no perteneciera a ese momento, y a la vez, como si ese momento no pudiera existir sin él. Al separarse, ninguno dijo nada. Lucía volvió a mirar el valle. Los rastreadores ya estaban más cerca. Tenemos 10 minutos antes de que lleguen. Eso es todo lo que necesito, dijo Darío, levantándose con una determinación que no había mostrado antes. Porque esta vez, no vamos a huir. Vamos a hacer que nos recuerden. Lucía asintió. Y por primera vez en años, no se sintió sola en el campo de batalla. El primer disparo atravesó la piedra como si fuera papel mojado. Lucía rodó al costado y cubrió a Darío con su cuerpo, ignorando el dolor que le rugía en el brazo. Los rastreadores no esperaron advertencias. No eran de los que capturaban. Solo ejecutaban. 3. Formaban un triángulo perfecto mientras avanzaban, sincronizados como una máquina de matar sin alma. No hablaban. No necesitaban. El metal de sus armaduras absorbía la escasa luz, y sus ojos blancos destellaban con precisión fría, letal. Darío y Lucía se refugiaron detrás de una roca fracturada, apenas suficiente para contener los disparos de energía que llovían en línea recta. Cada impacto resonaba como un trueno contenido. El suelo temblaba. Lucía respiró hondo. Su brazo regenerado se estremecía. Aún no respondía del todo, pero la malla estabilizadora vibraba con una frecuencia extraña, como si el metal residual que había quedado fusionado a su carne se activara. No podemos ganar así, dijo Darío, cargando su rifle. No con estas armas. Ellos están blindados hasta los dientes. Lucía miró su brazo. Sintió como el calor se concentraba en la unión del metal regenerativo. Había electricidad estática entre los dedos. Un impulso cruzó su mente como un rayo. Sí podemos, murmuró ella. Darío la miró. ¿Qué tienes en mente? Ella giró la muñeca con esfuerzo. El dolor fue brutal, pero una chispa saltó entre sus dedos. Esta aleación aún está activa. Conserva propiedades energéticas. Conductoras. Si canalizas un pulso de alto voltaje a través de mí, puedo amplificarlo. Lo suficiente para perforar sus blindajes. Pero solo una vez. Después, no lo sé. Darío parpadeó. Eso puede matarte. Y no hacerlo nos matará a los dos. Yo elijo luchar. ¿Tú? Él no respondió con palabras. Tomó su cable de pulso, lo conectó al núcleo de energía del rifle y sujetó la unión contra la palma de Lucía. El contacto fue brutal. Un latigazo de energía le sacudió los cuerpos a los dos. Ella gritó, pero no soltó. El metal en su brazo brilló como un corazón nuevo. Azul, blanco, luego rojo. Se convirtió en una antena viva. Una extensión de rabia y decisión. «Prepárate», susurró ella. «Cuando salte, apunta donde veas la luz romperse». Los rastreadores avanzaban, seguros de su victoria. Eran rápidos, pero no sabían lo que era el instinto. No sabían lo que era pelear por alguien. Lucía se incorporó de golpe. El brazo brillaba como una espada estelar. Corrió hacia ellos sin gritar, sin vacilar. Uno de los rastreadores disparó. El rayo impactó su abdomen, pero rebotó parcialmente contra la malla energética que la envolvía como un aura descontrolada. Darío apretó el gatillo. El disparo atravesó la luz amplificada del brazo de Lucía. El pulso cambió de forma. Se volvió una lanza de energía pura, afilada por el metal vivo, dirigida por la furia. Perforó al primer rastreador como si fuera de papel. Su núcleo estalló en un relámpago breve. El segundo ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar antes de que Lucía, con su brazo en alto, canalizara otro pulso que desgarró su blindaje. El tercero se detuvo. Midió. Retrocedió. Darío cargó otra celda. Pero Lucía cayó de rodillas. El brazo humeaba, sangraba por las uniones. Ella apenas podía mantener los ojos abiertos. El último rastreador levantó su arma.
Darío se colocó frente a ella. Sin escudo. Sin cobertura. No dispares, gruñó. O tú y yo ardemos juntos. El rastreador dudó. Fue solo un segundo. Pero fue suficiente. Una luz dispar del cielo cayó con un rugido ensordecedor. Una cápsula de emergencia descendía en picada. Al impactar, generó una onda expansiva que barrió el suelo con fuerza. El rastreador fue arrastrado, pero Darío y Lucía resistieron, cubriéndose el uno al otro. El polvo se asentó. Del interior de la cápsula salió un dron médico de rescate con el emblema de la flota humana. Reforzada. ¡Viva! Lucía gimió de dolor. El brazo había quedado inutilizado por completo, colgando como un residuo carbonizado, pero aún unido. Y, contra toda lógica, ella sonreía. ¿Sigues creyendo que debiste haberlo cortado?, preguntó Darío, agotado. No. Porque si lo hubiera hecho, nunca te habría sentido pelear conmigo así. Él la abrazó con fuerza, como si aún pudiera perderla. Y ella no se apartó. No quedaba energía en sus cuerpos. Solo el calor compartido. Solo los restos de algo que no podía explicarse. Lo habían apostado todo en esa colina olvidada del universo, y lo único que se llevaron fue al otro. Y eso fue suficiente. La nave médica ascendía suavemente por encima del planeta maldito, dejando atrás el infierno que casi les robó todo. Desde el ventanal, Centora 4 se veía pequeña, un orbe gris y roto girando lentamente en la oscuridad. Pero para Lucía, no era el planeta lo que se alejaba. Era la versión de sí misma que había llegado allí para morir. Estaba recostada sobre una camilla de recuperación. El brazo derecho, aún rodeado por los restos calcinados del exoesqueleto regenerativo, había sido estabilizado quirúrgicamente. Los médicos decían que no sabían si podrían salvarlo del todo, pero no importaba. Porque ella ya no medía su vida en miembros, ni en misiones cumplidas. Ahora todo se medía por algo más íntimo. Por un nombre. Por una promesa. Darío estaba junto a ella, sentado sin moverse, las manos entrelazadas con las suyas. Llevaba el uniforme aún sucio, los labios partidos y una cicatriz nueva en la ceja. Pero sus ojos seguían igual. Firmes. Presentes. Cada vez que los cruzaba con los suyos, Lucía sentía que no había mejor medicina en el universo. ¿Tienes idea de lo que dirán cuando lleguemos a la estación?, preguntó ella en voz baja, divertida. Probablemente que somos unos locos sin protocolo, respondió él, sonriendo. ¿Y si nos separan? Entonces me escapo. Otra vez. Lucía rió, y la risa fue real, luminosa. Hacía años que no se permitía reír sin contenerse, sin mirar por encima del hombro. Los altos mandos llegaron una hora después. Un almirante humano y una oficial de la Alianza Interestelar entraron a la enfermería móvil con semblantes graves. Pero cuando vieron el estado de Lucía y la forma en que Darío la protegía con la mirada, algo en ellos cambió. Ya no eran comandantes hablando con soldados. Eran testigos. La misión será archivada como completada con pérdidas mínimas, dijo el almirante tras revisar los datos. Pero el informe destacará algo importante. Que uno de nuestros ingenieros desafió los protocolos para salvar no solo una vida, sino la posibilidad de algo nuevo. Lucía lo miró con una ceja levantada. ¿Eso es una manera formal de decir que no me van a arrestar? Es una manera formal de decir que queremos saber cómo lo lograste, intervino la oficial alienígena, con un tono mucho más cálido. Nadie había sobrevivido a una fusión de aleación activa sin amputación. Queremos estudiar tu caso. Con tu permiso. Lucía asintió despacio. Tienen mi permiso. Pero si me llevan, él viene conmigo. El almirante miró a Darío. Luego bajó la cabeza en señal de respeto. Donde tú estés, estará él. Eso ya lo entendimos. Cuando se quedaron solos, Darío se inclinó sobre ella, y por primera vez desde que la rescató, dejó caer las defensas. Su frente se apoyó contra la suya. No dijo nada. Pero Lucía entendió. Lo habían logrado. Días después, en la estación orbital de la Alianza, ella fue ingresada a un programa de rehabilitación. El brazo sería parcialmente reemplazado con tecnología híbrida,
una fusión de carne viva y metal simbiótico, diseñado especialmente para ella. No era una reconstrucción, era evolución. Darío estuvo con ella en cada sesión, en cada entrenamiento, en cada momento en que las pesadillas del planeta la hacían temblar. Él no huyó, y ella tampoco lo dejó ir. Un mes después, se presentó la oportunidad de ser asignados juntos. Un nuevo programa de exploración conjunta. Parejas de trabajo mixtas, humano-alienígena, con libertad de decisión y mando compartido. Lucía aceptó sin leer los detalles. Solo dijo que sí, siempre que él fuera el que compartiera su nave. Y Darío firmó sin preguntar siquiera a dónde iban. Esa noche, cuando las luces de la estación se atenuaron y la galaxia giraba en silencio al otro lado del ventanal, Lucía se acercó a él en la cubierta de observación. Vestía un uniforme nuevo. El brazo regenerado brillaba tenuemente bajo el tejido. Había aprendido a usarlo con una precisión aterradora. Pero lo que más lo impresionó fue su mirada. Ya no era la de una sobreviviente. Era la de una mujer que había elegido vivir. ¿Aún eres mío?, le preguntó, con esa media sonrisa que lo desarmaba. Darío se acercó, la tomó del rostro con ambas manos y la besó con lentitud, sin miedo, sin apuro. Lo fui desde que decidí no cortarte el brazo. Ella apoyó la frente en su pecho, cerró los ojos y susurró algo que solo él escuchó. Entonces prométeme algo. Lo que quieras. Nunca vuelvas a rendirte. Por nada. Ni por mí. Ni por ti. Él la abrazó más fuerte. No sé cómo rendirme. Lo intenté antes de conocerte. Y no me gustó lo que vi. Y allí, mientras las estrellas seguían ardiendo allá lejos, ellos se quedaron juntos. No como soldados. No como víctima y salvador. Sino como dos mitades reconstruidas. Porque al final, ni el metal, ni el dolor, ni la guerra los quebró. El amor, ese extraño fuego silencioso, les enseñó a pelear diferente. Y esta vez, ganaron.